Los liberales crearon entonces el Ministerio de Fomento, que llevaba toda la política liberal, en la cual era el desarrollo a través del comercio. Entonces se van a impulsar los ferrocarriles, se va a impulsar el telégrafo, el cable subacuático, todas las comunicaciones para mejorar el comercio interno y externo, y se va a hacer una política para la minería y para el desarrollo económico completo del país. Construcción de carreteras, agricultura, todo va metido en ese lado y es fomentar todo el desarrollo del país paulatinamente, lo que va a llevar muchos años, no solo de un momento a otro se va a desarrollar. También crearon el Ministerio de Guerra. Antes los ejércitos se juntaban solo cuando habían cuentazos o cuando habían que ganas de pelearse todos, entonces con otro país se juntaban y se iban a pelear, y los ejércitos así eran, que se juntaba la gente y eran así como peleadores naturales de la calle, y lo que hacían era enseñarles a manejar un arma, y ahí se iba la gente a la batalla. Pero a partir de ahora, en 1871, va a haber un ejército regular que va a tener una formación. ¿Vale? Entonces se crea la Escuela Politécnica y algunas otras instituciones militares que van a permitir que el ejército se desarrolle como en el Ministerio de Guerra. Va a aparecer también la Secretaría de Instrucción Pública, que es como le van a quitar la educación a la iglesia, el gobierno la va a agarrar a través de esta secretaría y va a empezar a impulsar las escuelas primarias. Obviamente suspendieron todas las escuelas de primeras letras de las iglesias, pero no lograron el gobierno en todo el país llevar escuelas. Les tocó como 50 años para lograr llevar escuelas a los mismos lugares que había tenido la iglesia. Entonces durante 50 años hubo una disminución en la cantidad de alfabetos del país, mientras que se lograba impulsar una política verdaderamente educativa. Esos fueron los ministerios que crean los liberales, y no va a ser hasta 1921 que se le ocurre al presidente Herrera crear el Ministerio de Agricultura y separarlo del Ministerio de Fomento como un ministerio de los más importantes, que se tendría que haber existido desde el principio, pero se tardaron 100 años en hacerlo, porque Guatemala es un país agrícola y ha vivido de la agricultura casi todo el tiempo. Entonces crean ese ministerio que se separa, y ahí va a haber una oficina central del café, una oficina de paneleros y especificaciones para el impulso de toda la agricultura a nivel nacional. Y hasta ahí en 1921 con los liberales llega la creación de ministerios. El resto de ministerios se van a crear en la Revolución del 44 con el presidente Juan José Arévalo, que empieza el Ministerio de Comunicaciones, que es el heredero realmente del Ministerio de Fomento, pero que se ha partido, porque ahora va a haber un Ministerio de Economía que se va a encargar de las marcas y patentes y fomento de la economía, y un Ministerio de Energía y Minas, es decir, que el de Fomento se va a partir en 3 partes. Entonces, en 3 grupos se parte el Ministerio de Fomento, y de ahí es como se queda la administración. El Ministerio de Cultura y Deportes es de los últimos que surge en Guatemala, que es el que está en la época de Vinicio Cerezo, y que se separa la Dirección de Bellas Artes del Ministerio de Educación para formar el Ministerio de Cultura y Deportes. Y se les junta Deportes, que no está muy relacionado directamente con la cultura, y a veces no van las políticas ligadas igual. Pero ese es el último ministerio que realmente se crea y que permanece hasta hoy en día. Ese ha sido el desarrollo de los ministerios y del gobierno de Guatemala durante los últimos años. Bueno, lo que han habido son cambios de constitución, pero en sí la base específica de la constitución es la misma. Desde que hubo la primera constitución en 1812 con las Cortes de Cádiz, que eran para toda América, luego después la Constitución de la Federación, luego la Constitución de los Liberales en 1878, la Constitución de la Revolución del 44, que sale en 45, luego la Constitución que va a salir después de que votaron a la Revolución, y finalmente la Constitución que tenemos ahora vigente, que en sí la generalidad de artículos permanecen, ¿verdad? Lo que van es que le van a oxigenar y van a mejorar algunos detalles que se quieren mejorar para permitir cambios trascendentales en el país, pero la estructura general de la Constitución generalmente ha sido muy similar. Y ese es el paraguas legal y gubernamental que hemos tenido en Guatemala desde 1821 hasta el presente.